Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Alicia Pérez, estoy encargada de la Fundación Unión. Solo quería saludar a todos, agradecer a todos los que se acercaron hoy. Es para nosotros un gran honor, personalmente para mí es un gran honor hacer parte de este proyecto. Y bueno, agradecer muchísimo a Soledad Hernández, a Rosina Piñeiro, a Roberto Chavarre, muy especialmente a Walter Riconca, con quien trabajé codo a codo y fue una excelente experiencia y una oportunidad, la verdad, maravillosa de revisitar a un autor como Felisberto Hernández, que bueno, me encontré con obra que no había leído, con un gran desafío. En especial porque, bueno, siempre fue un autor de mis amores, pero no ninguna experta, ¿no? Me faltaba mucho de conocer de ese universo. Y sin dudas me sigue y me seguirá faltando porque es un autor inagotable. Bueno, los voy a dejar con Walter Riconca, Víctor Guerra y Ricardo Leve, que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias a los tres, un verdadero honor y un placer tenerlos. Y bueno, que disfruten. Gracias. Lo mío es principalmente agradecimiento. Los pecados capitales deberían haber sido 8, tenían que haber incluido la ingratitud. Así que, mirad, mi lista es larga, me van a disculpar, pero es imprescindible. En primer término, agradecer a Fundación Unión, que nos recibe generosamente en su casa. Aquí, especialmente a Alicia, la curadora de esta muestra, que tuvo que soportar siempre con una gran sonrisa muchas decepciones, y la más importante que fue trabajar contigo. Agradecimiento a Rosina Piñeiro, gracias Rosina, también curadora, que nos respaldó incesantemente con mucho humor desde Londres y que hizo la peripecia de llegar a Montevideo ayer desde Inglaterra y partir mañana a París, esto solo para estar acompañándonos esta noche. Profundo agradecimiento a los artistas. Gracias, Rosina. Gracias a los artistas por aportar sus obras. Y también quiero compartir con ustedes la noticia de auspicio de la Academia Nacional de Letras a la Fundación Felisberto Hernández y dar un gracias muy especial a un amigo de siempre de la Fundación, el académico Ricardo Pallares, quien hizo esto posible y que descubriera la tinta expuesta de Carmelo Darsadum en la primera pared de la izquierda. Asimismo, recibimos el auspicio de la Asociación de Profesores de Literatura y aquí mis sentidas gracias a Titina Bellasic, una mujer ejecutiva pero muy cálida, quien se ocupó de lograr este auspicio. Un thank you so much a Cecil Buer. Hello. Cecil es el autor del afiche que tenemos detrás y que está en el tarjetón. Con Cecil nos hermanamos a través de correos electrónicos, donde Cecil pedía cada vez más fotos de Felisberto tocando el piano, de niños, de sus mujeres, y a medida que se apasionaba con su trabajo se metía en la psicología de Felisberto a través de las imágenes y la literatura. Cecil vino de Londres y va a dar una clase magistral este domingo a las 17 horas en el Teatro Solís. Están todos invitados. Como la Fundación es una construcción colectiva, dejaría fuera injustamente a alguien, de manera que haga un reconocimiento a todos los que aportaron documentos para esta muestra. Finalmente quiero que sepan que no fue fácil sincronizar las agendas para que Víctor y Ricardo nos acompañaran esta noche. No exagero si digo que es un privilegio y casi un acto de magia que hayamos llegado a este momento como programado. Ustedes van a escuchar a dos intelectuales de fuste, dos académicos con sendos currículums, pero ellos están aquí no solo por eso. También nos acompañan, y diría que principalmente porque han trabajado discretamente desde el respeto al autor y la obra, y sobre todo
Lo que voy a decir tiene mala prensa, sobre todo si lo dice un hombre de barba. Sobre todo desde el cariño y desde el amor a la obra de Feliberto. Gracias. A Ricardo, que vino especialmente de Chile, y a Víctor, que parte mañana a Brasil, muchísimas gracias. Ahora quisiera, si me permiten, hacer un recorrido con ustedes, algo que yo llamaría cartografía del arte y del pensamiento. Hubo dos disparadores para esta idea. En nuestro último encuentro sobre Feliberto y el cine en la Sala Citarrosa, un joven profesor se acercó a preguntarme más sobre Alfredo Cáceres y su relación con Feliberto. Allí me di cuenta que no podemos tomar por sentado que los demás conocen detalles para nosotros sobreentendidos. El segundo disparador es la energía de este lugar donde nos encontramos, que voy a utilizar como epicentro de un recorrido donde voy a saltear muchos lugares y hechos para hacerlo más ágil. Aquí están presentes gente que conoce mucho más la vida de Feliberto y que pueden corregirme cuando lo deseen. Si caminamos hacia el este, a la avenida 18 de Julio, apenas comienza, habríamos encontrado la Giralda. Allí, en el comienzo de su carrera artística, Feliberto encuentra su primera decepción al llegar un día con sus músicos y descubrir que estaba despedido por el anuncio de que esa tarde tocaría una banda de señoritas. Muchos años más tarde, en el edificio de enfrente, el edificio Art Deco que está en la esquina, María Dolores Rosselló, en casa de su último gran amor, que pronto iba a ser su quinta esposa, ensayaba para un concierto que nunca llegó a dar porque lo sorprendió la muerte. Feliberto hacía largas caminatas con María Dolores, iban y volvían caminando a la imprenta nacional donde ambos trabajaban. Pueden ver la dedicatoria de Feliberto en el Cocodrilo, en la vitrina del centro. La dedicatoria que le hace a María Dolores. Si continuamos por 18, llegamos a Julio Herrera, esquina de la Torre del Rex, donde vivían dos médicos, Alfredo y Esther de Cáceres. En este apartamento del 10º piso encontramos la tertulia artística y de pensamiento más efervescente de la época. Allí se reunían escritores, pintores, filósofos, músicos, bajo el ala de Esther, que también era poeta, y de Alfredo, que escribió, entre otros libros, uno sobre el maestro Torres García en 1941. Alfredo era psiquiatra y director del Hospital Belargón. Como tal, hacía rondas de pacientes externos en las que Feliberto lo acompañaba. Un día visitaron a una mujer enferma de hidropesía y cuenta Cáceres que, impresionado, Feliberto escribe el balcón en 48 horas. A este apartamento llegaron mis padres cuando se casaron y más tarde África de las Heras, la tercera esposa de Feliberto, cuando llega de Francia, a quien antes de saber que era tía de la KGB conocíamos como María Luisa. Entre los documentos pueden encontrar una carta y una postal dirigida a María Luisa y a Feliberto, enviadas por Esther y Alfredo a su propio apartamento, desde Europa. La segunda tertulia de Feliberto, esta era más literaria, está unas cuadras más adelante en la Plaza Libertad en el viejo Sorocabana, donde era asidua, entre otros, Manosa de Giorgio. Si continuamos por 18 hasta Tristán Narvaja, llegamos al bar Sportman, donde Feliberto se reunía con los filósofos, entre otros Carlos Benedicto y Luis Gil Salguero. Por eso Feliberto decía que había aprendido filosofía no en la universidad, sino frente a ella. Carlos Baferreira, el filósofo admirado por todos estos hombres, era un melómano y Feliberto frecuentaba con la abuela la quinta de Baferreira, donde tocaba el piano y escuchaba al maestro. Unas cuadras más allá de donde estábamos, de Tristán Narvaja, vivió la escritora Paulina Medeiros, compañera sentimental de Feliberto, que nos aclara en su libro Feliberto y yo la posición artepurista de Feliberto. Esta mujer fue militante feminista, presa y exiliada por combatir la dictadura de Terra. Si regresamos al punto de partida, encontramos el Palacio Salvo. Allí supo tener en su planta baja el otro Café Sorocabana, donde Feliberto se reunía religiosamente todos los miércoles, acá con nosotros, con un grupo de amigos, pero de una composición mucho más heterogénea, donde había médicos, arquitectos, dramaturgos, profesores
literatura, historiadores. Y un dato curioso de machismo temprano, que debo al testimonio de María Teresa Casatroca de Mazzini: esas mesas tenían dos círculos, el interior donde se sentaban los hombres y el anillo periférico donde escuchaban las esposas. Si nos desplazamos hacia la calle San José, encontramos la que fuera casa de Susana Soca. Esta poetisa y mecenas publica el primer cuento en francés de Felisberto en su revista La Licorne, y posteriormente, a instancias de Roger Calvois, explicación falsa de mis cuentos que pueden encontrar en esa vitrina de la mano. Susana viaja a Londres con Felisberto, que había sido invitado por el Hudson Institute a dar un concierto y una conferencia. Quiero destacar que, pese a vivir en el Charles V, participó Susana de la resistencia francesa contra la invasión nazi. Fue en el escritorio de Susana que Onetti encontró el manuscrito de Dr. Zhivago de Pasternak, que Susana Soca había sacado clandestinamente de la Unión Soviética. Si continuamos a la calle Soriano, encontramos la Sala Verdi, donde Felisberto participó de Caracol Colcol, una obra de Strauch y Taco Larreta, que estuvo en cartel durante un año. Allí también está el programa. Cuenta Marianesi Bavila en 45x1 que Felisberto siempre llegó temprano, nunca faltó y nunca cobró un peso. Un poco más adelante, en la misma calle, está el entonces Hotel Cervantes, hoy el Hotel Splendor, que es un auspiciante nuestro, en pleno barrio de las Artes, donde se alojaron Julio Cortázar y Borges. De Julio hacen ahora 100 años de su nacimiento, y que en homenaje a ambos, Fermín, plasmaran esa magnífica caricatura al centro de la sala. Fermín se inspiró en la carta que le envía póstuma Cortázar a Felisberto. Si bajamos hacia el mar, llegando a la calle Maldonado, encontramos la Asociación Uruguaya de Músicos, de la que mi abuelo paterno, Roberto Di Conca, fuera presidente durante 35 años y a quien visitaba asiduamente su consuegro Felisberto. Si caminamos hacia el oeste, frente al mar, encontraríamos la casa del poeta Conde de Otremont, donde ni siquiera hay una placa recordatoria. Edmundo Gómez Mango escribió un extenso artículo en Marcha del Otremont a Felisberto Hernández. Un poco más adelante, siempre frente al mar, encontraríamos la última residencia de Reina Reyes, la cuarta esposa de Felisberto, quien dijo algo de suma importancia. A Felisberto se le conoce como músico y escritor, pero en realidad era un pensador. De Reina y Felisberto hay un texto sobre pedagogía en la primera vitrina que también encontrarán expuesto. Si subimos, nos encontraremos con el Teatro Solís, sede también de este homenaje, donde Felisberto tocó para la obra de su primer maestro y amigo de toda la vida, José Pedro Mellán, y en el homenaje que se le hiciera a Barradas a su regreso a Uruguay. Frente al Solís, por la calle Bacacay, habríamos encontrado la sede de Amigos del Arte, donde Julio Casal, poeta y director de la revista El Far, le hiciera un homenaje a su amigo Felisberto. También allí fue presentado por Jules Perriel, quien le obtuviera la beca Francia y lo presentara en la Sorbonne. Allí se le hizo un tercer y cuarto homenaje póstumo. En la puerta de al lado, mi padre tenía una librería y galería de arte, de libros. Gracias a esto es que estuve tan cerca de lo que aquí cuento. Unas cuadras más abajo, por Bartolomé Mitre, África de las Heras tenía su casa de antigüedades, luego de separada de Felisberto, que funcionaba junto a su esposo de la época, Giovanni Bertoni, teniente coronel de la KGB. Si regresamos a la peatonal Sarandí, encontramos el Museo Torre García. Si hubiéramos seguido hasta el puerto, habríamos encontrado a Amalia Nieto, la segunda esposa de Felisberto, quien fue a buscar al maestro y lo llevó a su casa a su llegada a Montevideo. Felisberto figura como miembro de la Asociación de Arte Constructiva y colabora como tal a la publicación de Estructura de 1935. A su vez, Torres García es uno de los 10 colaboradores que hacen posible la publicación de Por los tiempos de Clemente Collin en 1942. Volviendo a Fundación Unión, allí, pasamos por delante de la que fuera la casa del tercer poeta franco-uruguayo que mencionaremos hoy. Habíamos mencionado a Otremont y a Jules Perriel, que era Jules Lafort. Allí sí hay una placa, y esto lo menciono porque, como dijeron un expresidente, los uruguayos pensamos en español, comemos en italiano, pero pensamos en francés.
Cuenta el psicólogo Daniel Gil que su padre, creyendo que Feliberto estaba aún en Francia, lo ve por la calle, se baja del ómnibus, abraza a Feliberto y le dice: ¿sabes, Feliberto? Te vi y pensé, pero si Feliberto nunca se fue. Y Feliberto, con esa gran carcajada que lo caracterizaba, le responde: es que yo nunca me fui. Con la compañía de ustedes estamos trayendo de vuelta a Feliberto a Montevideo, de donde nunca debería haberse ido. Muchas gracias. Realmente es un fuera protocolo, ¿no? Es un honor muy emotivo estar acá en esta mesa con dos amigos, con ustedes en la escucha y con los efectos de Feliberto dando vuelta por los territorios que describió Walter. Pero quiero decir que este momento, yo creo que casi nadie de homenaje, mantener vivo la memoria de un escritor. Yo creo que es un acto en parte, entre otras cosas, de justicia, ¿no? Porque Feliberto fue injustamente olvidado durante mucho tiempo en nuestro país. Y tal vez sea el momento de que desde el fondo de la memoria venga esta presencia de Feliberto casi como un socio. Lo que espero transmitir de su creatividad impresionante y de su conexión, entre otras cosas, con la persona. Quiero decir como introducción que yo hace más de 20 años que leo Feliberto y hace más de 20 años que él trabaja en lo mío, porque leer un texto, leer un autor, es permitir que seamos habitados por él y que podamos ver reflejar nuestras emociones, nuestras vivencias. Por eso que yo quiero acá traer algunas de las reflexiones que ha provocado en mí un texto muy importante para mí, que es El caballo perdido. El texto que voy a leer se llama El caballo perdido, o la búsqueda de la ternura como germen del pensamiento. Como si el aparato nos deja, si la máquina nos deja acercarnos a Feliberto. Ahí está mejor, ¿no? Bueno. Se escucha al fondo. ¿Se escucha al fondo? Se escucha al fondo. Hola. ¿Más cerca? ¿Mejor? Bueno, como toda obra de arte, este texto se abre a infinitas interpretaciones, que pueden ser tanto una invitación a una polisemia creativa, como el riesgo de imponer un corset semántico a la libertad con que fluye la imaginación de un autor genial como Feliberto Hernández. Creo que Feliberto sabiamente desconfiaba de los análisis profundos de su obra. Su escritura siempre tuvo un margen de sombra, escritura de lo otro, decía, de lo que no sabía, cuya impenetrabilidad era condición necesaria y fundante. Lo que puedo decir yo de la obra de Feliberto y del caballo perdido como psicoanalista? Diría primero que interpretar el texto no significa psicoanalizarlo, tirarlo sobre el diván y que él entre en nuestro mundo de saberes para comprobar cuánto confirman nuestras teorías. No. Para mí se trata de lo contrario. Se trata de despojarnos de nuestras certezas, de entrar nosotros dentro del texto, dejarnos caer sobre él y ver hacia dónde nos lleva. El texto es una apertura al mundo creador del autor y nos hace también a nosotros autores de un nuevo texto en la oportunidad de su lectura. No hay verdadera lectura sin transformación interior, ni reescritura imaginaria del texto. Por ello, no voy a ofrecer una serie de interpretaciones analíticas del relato ni del autor. Así es que prefiero jugar con la palabra interpretación, más en un sentido musical, como forma de interpretar un texto música partiendo de la partitura original, que es el texto de Feliberto, y aportar mi propia forma de significar sus notas e ideas. Tal vez, si me permiten, tener la audacia de suponer que puedo crear una nueva melodía, acompañado como telón de fondo por las manos de Feliberto, mi socio desde el piano. El caballo perdido. El caballo perdido es para mí una creación especial.
El texto impacta, el texto sorprende, el texto confunde, el texto es errante, en una deriva sutil por paisajes insospechados. Feliberto nos hace viajar inesperadamente por muchos tópicos, todos ellos territorios impactantes del alma humana. Por decir algunos de los temas que se desprenden como hojas de una planta, podríamos señalar la sensorialidad, la sensualidad, el mundo infantil y su visión animista, el mundo adulto y sus secretos, la violencia, la animación de los objetos, el doble, la identidad perdida del narrador, la imaginación, el pensamiento, los recuerdos y la memoria, y la tristeza y la ternura. De esas múltiples hojas, yo solamente tomaré algunas, tratando de capturar lo que sería para mí su aroma más íntimo, más inefable, para tratar de decir con las palabras y sus límites, algo de su esencia. En este caso pretendo ahondar en las funciones del socio y en el valor del pensamiento en el texto y su relación con la ternura. Mundo infantil, mundo adulto. Pero comencemos con un resumen de la trama que nos propone el autor en El caballo perdido. En la novela se describe inicialmente la relación del niño protagonista con Celina, su profesora de piano. Feliberto inicia el relato narrando el momento de pasaje desde la calle hacia la casa de Celina. Allí cobra prioridad absoluta el tema de la sensorialidad. Cito textual. En el instante de llegar a la casa de Celina, tenía los ojos llenos de todo lo que había juntado en la calle. Al entrar en la sala y echarles encima de golpe las cosas blancas y negras que allí había, parecía que todo lo que los ojos traían se apagaría. Lo que nunca se dormía del todo era una cierta idea de magnolias. Aunque los árboles donde ellas vivían hubieran quedado en el camino, ellas estaban cerca, escondidas detrás de los ojos. Y yo de pronto sentía que un caprichoso aire venido del pensamiento las había empujado, las había hecho presentes de alguna manera y ahora las esparcía entre los muebles de la sala y quedaban confundidas entre ellas. Por eso más adelante, y a pesar de las angustias que pasé en esa sala, nunca dejé de mirar los muebles y las cosas blancas y negras con algún resplandor de magnolia. Fin de la cita. De manera sutil, es como si Feliberto deslizara ante nuestros ojos una serie de preguntas. ¿Qué acontece con las cosas que percibimos, que ingresan a nuestros sentidos y dejan sus impresiones? ¿Cómo hacer el pasaje de un espacio a otro y abandonar lo que fue percibido, investido anteriormente? Feliberto nos responde de una forma sorprendentemente creativa: ver las cosas con un resplandor de magnolia. Lo percibido anteriormente deja su huella en lo que percibimos en la actualidad. El pasado resurge en el presente permanentemente. Ya observamos cómo la animación de las funciones psíquicas pasa a ser parte del espesor creativo. Cito de nuevo: las magnolias estaban escondidas detrás de los ojos y un caprichoso aire que venía del pensamiento las hacía presentes y las esparcía entre los muebles de la sala. El pensamiento está aquí enlazado a la percepción y a la sensación. El narrador no domina el pensamiento, lo siente actuar de pronto, inesperadamente, y es capaz de esparcir sensaciones por el espacio. ¿Será una forma de pensamiento aconceptual, sensorial, que permite descubrir el espacio de otra manera? ¿Qué es eso del aire que viene del pensamiento? ¿Es acaso el pensar algo inasible, intangible, que nos puede envolver como el soplo de una brisa? Vemos cómo la animación de la vida psíquica concede un resplandor especial a la realidad. Luego, al entrar en la sala, irrumpe en el protagonista la sensualidad, la relación con los objetos, el deseo de violar secretos de los adultos, el encuentro con la mujer de mármol, la estatua de mármol. El protagonista, con 10 años de edad, se encuentra en la puerta de la pubertad y aún su mirada infantil se superpone a la mirada del adolescente. Feliberto describe cómo el niño en el texto intenta infructuosamente acercarse a Celina, su profesora,
y encuentra momentos de rigidez, y no solo en ella, sino también en su abuela, que era quien lo llevaba a la clase. Cito textual. En aquellos instantes, cuando aparecía en la superficie severa de Celina rugosidades ásperas, cuando yo trancaba en mi carricoche y mi abuela acudía afanosa como una aplanadora antigua, parecía que habíamos sido invitados a una pequeña pesadilla. ¿Y cómo sale el protagonista infantil de esa pesadilla, fruto del desencuentro con el mundo adulto? Parecería que es a través del refugio en la animación de los objetos. Cito textual. Colocado a través de las teclas, como en un riel sobre un durmiente, había un largo lápiz rojo. Como Celina no lo soltaba, él se movía ansioso entre los dedos que lo sujetaban, y con su ojo único puntiagudo miraba indeciso y oscilante de un lado a otro. Cuando lo dejaban acercarse al papel, la punta parecía un hocico que husmeaba algo, con un instinto de lápiz, desconocido para nosotros, y registraba entre las patas de las notas, buscando un lugar blando donde morder. Era como un chanchito cuando mama se prendía vorazmente del blanco del papel. Son impresionantes la capacidad de metaprocesación de este hombre. Ella reconoció y analizado este recurso de Felisberto de humanizar los objetos y cosificar a las personas. Lo que es interesante en este tramo del texto es cómo este elemento está en directa relación con cierto grado de excepción en el encuentro con el otro. Y más aún, si viajamos unos párrafos más en el texto, vemos que esto se confirmaría, porque ese mismo objeto lápiz, que era en la mente del niño un refugio, el lápiz rojo, un chanchito, será desde las manos de Celina un instrumento de castigo. Cito textual. Una vez ella me repetía una cosa que mi cabeza entendía pero las manos no. Llegó un momento en que Celina se enojó y vi aumentar su ira más rápidamente que de costumbre. Me tomó tan distraído como si me hubiera olvidado de algo en el fuego y de pronto lo sintiera derramarse. En el apuro, ella había tomado aquel lápiz rojo tan lindo y yo sentía sonar su madera contra los huesos de mis dedos, sin darme tiempo a saber que me pegaba. Este es un momento de quiebre en el mundo afectivo del niño y en el relato mismo. El mismo lápiz tan lindo que fuera objeto de creación en su imaginación era ahora instrumento de castigo. En su mundo interno el lápiz podría ser un chanchito, que en la realidad, por el uso que le da Celina, deviene objeto traumatizante. Una muestra clara de algo que está en el texto, que es la disonancia entre la mirada infantil y la mirada adulta que padece en la obra del protagonista. A partir de ahora, Felisberto deslizará su pluma por los tonos de la decepción y la tristeza de ese mismo. Textual, dice así: ahora Celina había roto en pedazos todos los caminos y había roto secretos antes de saber cómo eran sus contenidos. Al protagonista niño le invade la tristeza y nuevamente el refugio parece ser la animación de los objetos. Cito textual. Fue una de esas noches en que yo estaba triste y ya me había acostado y las cosas que pensaba se iban acercando al sueño cuando empecé a sentir la presencia de las personas como muebles que cambiaban de posición. Eran muebles que además de poder estar quietos, se movían y se movían por voluntad propia. Aquí vemos un ejemplo de la cosificación del humano. Dice, empecé a sentir la presencia de personas como muebles. Ya no es más la visión poética de un lápiz transformado en chanchito buscando alimento. Ahora esta transformación parece acercarse más a una experiencia de lo siniestro, de la inquietante extrañeza que describiera Sigmund Freud. Así es que surge el primer sueño del texto. En el sueño Felisberto dice así: estaba en el comedor de Celina, había una familia de muebles rubios, el aparador y una mesa con todas las sillas alrededor. Después Celina corría alrededor de la mesa, era un poco distinta, daba brincos como una niña, y yo la corría con un palito que tenía un papel envuelto en la punta. La alusión a la sexualidad parece bastante límpida. Ahora es él que persigue a Celina niña con el palito como símbolo fálico. Pero para mí lo que importa más aún es que a partir de este sueño descubrimos algo. Toda la escena es una historia tramada por un narrador
que entra en una situación de crisis personal. El socio. Dice el texto. Ha ocurrido algo imprevisto y he tenido que interrumpir la narración. Ya hace días que estoy detenido. No solo no puedo escribir, sino tengo que hacer un gran esfuerzo para poder vivir en este tiempo de ahora, para poder vivir hacia adelante. Sin querer, había empezado a vivir hacia atrás. El narrador se describe paralizado, con sus pensamientos atados y luchando por librarse de la angustia y de su tendencia a quedar adherido al pasado. Es desde allí que emerge un acontecimiento fundamental en la historia, textual. Y fue una noche en que me desperté angustiado, cuando me di cuenta que no estaba solo en mi pieza. El otro sería un amigo. Tal vez no fuera exactamente un amigo, bien podría ser un socio. Fue él quien escribió la narración. Así emerge esta forma de figuración del doble, de disociación del yo, al cual Felisberto llama el socio. Así se inaugura en él una función sin aviso previo, donde dice: durante unas largas horas yo, completamente yo, fui otra persona. La enfermedad traía consigo la condición de cambiar. Termino cita. El bucear en las aguas pantanosas del pasado lo llevó al protagonista a una forma de decisión en la que el doble, figurado como el socio, toma el lugar del yo en la escritura. A partir de allí, la historia se transforma. La angustia va diseñando en las palabras un universo por momentos asfixiante. En el texto se van sucediendo diferentes formas de vinculación entre el narrador y el socio, con la sensación de ajenidad y, diríamos, extrañeza y otredad, en el sentido que lo trae Octavio Paz. El autor va describiendo cómo en este proceso de disociación una de las cosas más importantes que se sienten es la relación del sujeto con los sentimientos. De a poco el protagonista se va quedando solo, se va anestesiando y al mismo tiempo que pierde contacto con sus emociones, se pierde a sí mismo. Ser otro. En varios pasajes del texto, Felisberto insiste en este proceso de transformación interna que vive el personaje narrador. Repite textualmente varias veces empezar a ser otro. Como el estribillo de una canción, esa frase pulsa insistente en una desesperada búsqueda de un sí mismo desconocido. Es a partir de esto que acuden en mí como a un llamado las alusiones a otros escritores, poetas que también se han visto forzados, empujados a la búsqueda de sí mismos a través de la experiencia de otredad. Octavio Paz decía que el hombre tiene siempre apetito de ser otro. Textual: ser uno mismo es condenarse a la mutilación, pues el hombre es apetito perpetuo de ser otro. En su discurso de aceptación del premio Cervantes dice: el hombre es un ser precario, complejo, doble o triple, habitado por fantasmas, espoliado por los apetitos, roído por el deseo, espectáculo, prodigioso y lamentable. Cada hombre es un ser singular y cada hombre se parece a todos los hombres. Cada hombre es único y cada hombre es muchos hombres que él no conoce. El yo es plural. Esta pluralidad del yo, que vivirán también otros poetas como Fernando Pessoa, Antonio Machado, Jorge Luis Borges y en nuestro país Álvaro Figueredo, entre otros, implica tanto una pérdida desesperante como una ganancia pecúnica. Miacauto, escritor mozambiqueño, en un poema dice: preciso ser un otro para ser yo mismo. Existo donde me desconozco, aguardando por mi pasado, ansiando la esperanza del futuro. Miacauto nos dice que hay una extrañeza de sí mismo, un necesario ser otro, que puede ser fecundo en la medida en que el pasado abra camino hacia un futuro. También el psicoanalista del mundo Gómez Mango habla de un extrañamiento fundador que instala lo propio y lo ajeno en lo más propio y más íntimo. Pero de todo esto, ¿qué podríamos rescatar? Tal vez que en su polifonía los escritores nos transmiten una música, una melodía propia del alma humana, el piano de las vivencias que nos constituyen, siempre es ejecutado por una pluralidad de sí mismos que nos confunden y nos conforman, o que confundiéndonos nos conforman. Veamos entonces cómo es dicho proceso en el texto y cómo esto se relaciona con los sentimientos y con la ternura.
los pensamientos, los sentimientos y la ternura. Este apetito o necesidad de ser otro, insistimos, va acompañado de un peculiar tratamiento de los sentimientos en la obra El caballo perdido. En un momento, Feliberto nos dice, textual, entonces empecé a ser otro, a cambiar el presente y el camino del futuro, a ser el prestamista, que ya no pesaba nada en sus manos, y a tratar de suprimir el espacio donde se producían todos los espectáculos del recuerdo. Tenía una gran pereza de sentir. No quería tener sentimientos, ni sufrir con recuerdos que eran entre sí como enemigos irreconciliables. Y como no tenía sentimientos, había perdido la tristeza de mí mismo. Ni siquiera tenía tristeza de que los recuerdos ocuparan un lugar inútil. Yo también me volvía tan inútil como si quedara para hacer la guardia alrededor de una fortaleza que no tenía soldados, armas ni víveres. Solamente me había quedado la costumbre de dar pasos y de mirar cómo llegaban los pensamientos. Y esto es muy importante, dice, eran como animales que tenían la costumbre de venir a beber a un lugar donde ya no había más agua. Ningún pensamiento cargaba sentimientos. Podía pensar tranquilamente en cosas tristes, solamente eran pensamientos. Termina así. Aquí Felisberto, a través de estas palabras, parece transmitirnos algo esencial. Cuando el sujeto se cinde de los sentimientos, emerge la vivencia de intimidad, de vacío. No solo eso, la metáfora de los pensamientos como animales sedientos expuestos al vacío de la fuente es muy sugerente. Cuando los pensamientos no cargan sentimientos, cuando se disocian de los mismos, el sujeto pierde su textura, su espesor interno y cae en un vacío del ser. Podríamos decir también que el personaje, agobiado por sus cosas tristes y su vaciamiento, recupera una tranquilidad de un pensamiento, pero un pensamiento anestesiado. Pensar tranquilamente en cosas tristes, solamente eran pensadas. Hablará esto de un tipo de pensamiento desafectivizado, descontinentado, infértil, inútil, al servicio de la evacuación de la angustia. Sigamos escuchando a Felisberto. Él nos dice, aquella noche, al rato de estar acostado, abrí los párpados y la oscuridad me dejó los ojos vacíos. Pero allí mismo empezaron a levantarse esqueletos de pensamiento. No sé qué gusanos les habían comido la ternura. Mientras tanto, a mí me parecía que yo iba abriendo con la más perezosa lentitud un paraguas sin género. Nuevamente el vacío se instala en el personaje y esa vivencia casi mortífera parece concretizarse en la imagen de esqueletos de pensamiento cuya ternura fue comida por los gusanos. Imagen siniestra y dolorosa que parece igualmente transmitirnos una verdad. La carne, el contenido vital del pensamiento, ¿puede provenir de la ternura? Parece que es ante la falta de esto que surge el vaciamiento del sujeto. ¿Es el sujeto entonces un sujeto transparente, sin piel género, que lo proteja de la intemperie? El texto sigue, el viaje continúa y aparece un segundo sueño fundamental. Felisberto nos cuenta. De nuevo, así pasé las horas en que fui otro. Después me dormí y soñé que estaba en una inmensa jaula acompañado de personas que había conocido en mi niñez. Además, había muchas terneras que salían por una puerta para ir al matadero. Entre las terneras había una niña que también llevarían a matar. En el sueño después relata que la niña quería evitar la muerte, pero las demás personas se reían de ella porque era lo inevitable. El narrador se conmueve con este hecho de ternura en la niña ternera y dice que se despierta bañado en lágrimas. Y aquí es que acontece la transformación del sujeto narrador. Cito textual. Durante el sueño, la marea de las angustias había subido hasta casi ahogarme, pero ahora me encontraba como arrojado sobre una playa y con un gran alivio. Iba siendo feliz a medida que mis pensamientos palpaban todos mis sentimientos y me encontraba a mí mismo. Repito la frase porque es muy sugerente. Iba siendo feliz a medida que mis pensamientos palpaban todos mis sentimientos y me encontraba a mí mismo. Ya no solo era otro, sino que estaba más sensible que nunca
cualquier pensamiento, hasta leer una jarra con agua, venía lleno de ternura. Fin de la cita. Parecería que el sueño tuvo un efecto laborativo. El contacto con la vulnerabilidad límite de la niña lo conecta con los sentimientos. Las lágrimas acuden y emerge una frase clave: iba siendo feliz a medida que mis pensamientos palpaban todos mis sentimientos y así me encontraba a mí mismo. Mojón fundamental en la búsqueda del ser. El feliz encuentro de los pensamientos con los sentimientos implica una forma de unidad del yo, un reencuentro consigo mismo. Como dice Gómez Marco, cuando después de haberse perdido lo otro, comienza a recuperarse a sí mismo. Y no solo eso, sino que los pensamientos quedan impregnados de ternura. ¿Nos estará diciendo Feliberto acaso que algo de la sensibilidad humana y de la riqueza del pensamiento tiene relación con eso? Último punto, los cambios en el socio. En la novela los cambios se continúan. La relación con el socio, que por momentos parecía tener un tono persecutorio, del cual el narrador quería escapar, de pronto, en una noche, también cambia. Dice Feliberto. Sin embargo, aquella madrugada, yo me reconcilié con mi socio. Yo también tenía variedad de costumbres tristes, y aunque las mías no venían bien con las del mundo, yo debía tratar de mezclarlas. Como yo quería entrar en el mundo, me propuse arreglarme con él, y dejé que un poco de mi ternura se derramara por encima de todas las cosas y las personas. Entonces descubrí que mi socio era el mundo. De nada valía que quisiera separarme de él. De él había recibido la comida y las palabras. Fin de la cita. Llama mi atención nuevamente el papel que le aplica Feliberto a la ternura. Para entrar en el mundo y salir de su encierro narcisista autocentrado del pasado y la memoria, apela a la ternura que se derrama por doquier. ¿Qué nos dice Feliberto? ¿Que se entra al mundo de la alteridad a través de la ternura? ¿Acaso la ternura está al lado del descubrimiento y de la transformación? Es a partir de ese derramarse que descubre que el socio no es más un perseguidor, sino que es el mundo, y que además tiene mucho que agradecerle en un evidente proceso de reparación. Como ya vimos, la anterior alusión a la ternura estaba en relación a que sería parte fundamental de una forma nueva de unión entre pensamiento y sentimiento, lo que daría mayor continuidad al yo. Ahora, segundo momento, la ternura parece ser no solo germen de una forma de pensar, sino también puente con los otros y con el mundo exterior. Utiliza el verbo derramar por segunda vez en el texto, bajo un signo diferente. La primera que lo utilizó fue en relación a la metáfora de leche derramada, como símbolo de la violencia del golpe de Celina y la pérdida de confianza. Ahora parece ser símbolo de alimento original, un derramarse que implica un encuentro con el otro y a su vez consigo mismo. Así el socio va alcanzando un destino diferente en el texto, porque emerge la gratitud textual. Debo agradecerle que me siguiera cuando en la noche yo iba a la orilla de un río a ver correr el agua del recuerdo. Cuando yo sacaba un poco de agua en una vasija y estaba triste porque esa agua era poca y no corría, él me había ayudado a inventar recipientes en que contenerla. Me había consolado contemplando el agua en las variadas formas de nuestra charla. Fin de la cita. El socio, que era un representante del mundo, es ahora también una figura continente que consuela. Llama la atención la reiteración de la figura del agua. Anteriormente eran los pensamientos que buscaban el agua de los sentimientos. Ahora se trata de ver correr el agua del recuerdo. Pero en el socio se inaugura una función continente, inventar recipientes para contener y consolar a través de la contemplación. Podemos hacer una ligación con la ternura como germen del pensamiento. El proceso del pensar no solo nace a partir de la ausencia del objeto, que posibilita su representación, como dice el autor, sino que también hunde sus fuentes en la capacidad de ser sostenido, contemplado, atendido y consolado. Jacques Hochman, psicoanalista francés, sostiene que el placer de pensar surge también desde la consolación del ser sostenido, del ser contenido, diríamos, en un acto de ternura. Final. Pero en la página final del texto hay otra alusión diferente sobre la ternura, una última alusión, sobre otro tipo de ternura que es necesario perder, dejar partir
para poder ser. El narrador vuelve a pensar en sus recuerdos, en la lámpara de Celina y en los personajes del pasado que ya no existen. Los recuerdos que lo confortaban ya no son los mismos. Él no es el mismo que antes, y el espesor de los recuerdos y su función cambian. Con un dejo de melancolía nos transmite que fue necesario quitarle la memoria a los objetos. Cito textual. Ahora, cuando los recuerdos se esconden en el aire oscuro de la noche y solo se enciende aquella lámpara, vuelvo a darme cuenta que ellos no me reconocen y que la ternura, además de haberse vuelto lejana, también se ha vuelto ajena. Celina y todos aquellos habitantes de su sala me miran de lado, y si me miran de frente, sus miradas pasan a través de mí, como si hubiera alguien detrás o como si aquellas noches yo no hubiera estado presente. Son como rostros de locos que hace mucho se olvidaron de mí. Aquellos espectros no me pertenecen. Insisto, hay una ternura negativa, entre comillas, que debe diluirse, perderse en los recuerdos espectros que ya no son parte del narrador. Podríamos decir que al descubrir la ternura propia que lo conecta con el pensamiento sensible y con el mundo, ya no precisa la ternura de los espectros del pasado. Feliberto habla de miradas. Hay miradas que estructuran, que conceden la certeza de existir, como dice Contralís, y miradas que pasan a través del sujeto para perderse en la noche de los tiempos o en las trampas de la memoria. Son las miradas del rostro de la locura, entendida esta como una forma de alienación del mundo. Cito textual. Sin embargo, dice Feliberto, yo creo que aquel niño se fue con ellos. Todos juntos viven en otras personas y es a ellos a quienes nos vuelve a recuerdo. El viaje del narrador ha terminado. Nos dice al final de la novela que guarda algo del niño que fue, me he quedado con algo de él, y que dejó partir al olvido al niño que se adhería a los objetos, a los espectros de la memoria. Todos nosotros en algún momento de nuestra existencia dejamos partir al que fuimos o creímos ser, para no quedar paralizados en la ilusión del pasado y así abrirnos a lo nuevo y a lo inesperado que la vida nos ofrece. A veces un texto nos invita a gestar una mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre la condición humana. Creo que este texto, El caballo perdido, nos sumerge en esa mirada y que Feliberto usa las palabras como teclas para tocarnos con dolor y sensibilidad el piano del alma. Creo y quiero creer que el texto palpita vivo bajo nuestros ojos y también quiero creer que cada vez que lo leemos y cada vez que nos emocionamos, su ternura aún se derrama entre nosotros. Y quiero creer finalmente que tal vez nos ayude también a entrar en el mundo de una manera diferente. Gracias, Feliberto. Estoy muy agradecido de estar acá con ustedes. Para mí venir a esta ciudad tiene mucho significado. Como decía al comienzo, me pasan muchas cosas. A mí personalmente me encanta esta ciudad, pero es bien difícil explicarlo. La última vez que estuve acá hablé algunas cosas que tenían que ver con la distensión del tiempo. Espero que no hayan pensado que era una locura, que el tiempo sucede diferente para mí cuando estoy acá que cuando estoy en Santiago, y eso significa que hay todo sucede como lentamente. Y llegar a Montevideo es para mí hay una analogía en las lecturas de los cuentos de Feliberto Hernández y pasar el tiempo acá en Montevideo. Al llegar, escribí algo mientras nos estábamos sentando, que da cuenta un poco de lo que quiero hablar con ustedes. No voy a hablar específicamente de una obra, pero voy a hablar en general de ese gesto en Feliberto Hernández, y me vino a la memoria así como un impulso
mágico un estudiante que he tenido ahora que dirigir, que le puse un estudiante obsesivo, un estudiante que está haciendo su tesis conmigo, ya la terminó, o sea, ya la va a entregar. Y este obsesivo estudiante de arte que hizo la tesis conmigo alcanzó en pocos días, pintaba compulsivamente, hay que decir que ya no tiene lugar en el taller, ya no puede entrar al taller. Alcanzó en pocos días un legajo de más de 100 páginas de teoría. Yo tuve que leer esto y al comienzo yo estaba absolutamente desconcertado, no entendía qué es lo que quería. La cantidad de repeticiones que había en este texto parecía una especie de texto litúrgico. Era algo muy raro, que no tenía nada que ver con lo que se le exige en la academia a un estudiante. Y yo pensaba, ¿qué hago con él? Es un excelente artista, o sea, retrata, prácticamente hace retratos sin dibujar, o sea, mira a la persona y empieza a retratar y balbucea cosas así que nadie entiende y pum, y termina. Y después de reducirlo a casi 25 páginas, que me costó, estuve casi 2 meses en eso, porque tenía obviamente un trabajo que es serio y yo no puedo venir y botar las cosas a la basura. Tuve que reducir, recomponer y mostrarle, indicarle. Advertí en realidad que todas las repeticiones provenían de un concepto muy claro, muy preciso, que él tenía de la escritura como pintura. Y cuando descubrí eso, me di cuenta que lo que él hacía, él no escribía, él pintaba en realidad. Es decir, él cada vez que empezaba a escribir, lo hacía como lo hace sobre la superficie del lienzo a manotazos. Entonces, claro, en la superficie del lienzo le repite y repite manotazos con uno, con otro color y de repente sobre la misma forma, y finalmente se genera una estructura cromática que puede producir un enorme resplandor también en la obra. Y obviamente que en una copia interminable de hojas, ¿no?, de papel, era algo bastante aburrido y desconcertante. O sea, eso me hizo pensar, claro, que lo que aquí lidia es la expresión estética entre lo sucesivo, ¿no es cierto?, en la escritura, y lo simultáneo en la pintura. En ese sentido, claro, comparto con ustedes un poco un tema que es sumamente importante, porque el muchacho, finalmente yo le ayudé a escribir el epílogo para que el otro profesor, el otro colega no desmantelara la tesis y tuviera que empezar de nuevo, porque si no estaría todavía en esto, ¿no? Pero antes de llegar acá, Sergio Larraín Echeñique, un fotógrafo chileno, se le hizo una procesión, ya falleció, un joven que en ese tiempo se había venido a París, y en eso, en los años 50, y Julio Cortázar lo vio y algo descubrió, porque fotografiaba nubes, y le fascinó tanto que escribió Las babas del diablo a partir del encuentro que tuvo con su fotografía. Y al leer Las babas del diablo me di cuenta que lo que intentó Julio Cortázar era hacer un relato fotográfico. Cuando él dice yo, tú, él, no sabemos quién cuenta, ¿no? Algunos lo habrán leído. Lo que quiere decir es que él es como que ve el texto y se imagina una fotografía y uno no sabe realmente quién obturó, quién miró, quién puso el ojo por el mirador y obturó, que finalmente generó esa fotografía. Y todo esto más tarde, estamos hablando del año 59, ¿no? Que después se transforma en Rayuela en el año 63, ¿no?, más de 50 años, y que también es un trabajo de escritura
donde el lector construye, ¿no? O sea, él buscaba de cierta manera salirse o poner a prueba el gesto de la escritura. Bueno, más tarde, en el año 66, Miguel Ángel Antonioni lee este texto de Julio Cortázar y pone en escena Blow Up, ¿no? El sueño de una tarde de verano, que fue una película que también le dio una inflexión al cine. O sea, como de cierta manera son, en este ejemplo que le estoy mostrando, cómo se produce como un gesto de mediación estética. Y eso es lo que a mí me preocupa en realidad desde hace bastantes años y que lo veo representado en la obra de Feliberto Hernández. La idea de realizar la exposición que le antecede a esta muestra, al estar acá con ustedes, de 2012, surgió a partir del criterio de una mediación estética entre arte y literatura. Los que pudieron ver la exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo en aquel tiempo, se trataba de que yo le hacía leer a 5 artistas chilenos, uno chileno-uruguayo, le hacía leer distintos cuentos de Feliberto Hernández y que ellos lo tradujeran después en obra. Y eso estuvo expuesto 3 meses, en verano del 2012 al 2013. No era algo, no era una puesta en escena lineal, sino que había mucha fantasía, se llamaba Feliberto Poéticas, ¿no es cierto? Poéticas en mediación estética. Esta mediación, digo, existe aún en fenómenos que se remiten al espacio, que a su vez permiten aprender la historia. Para eso no es necesario leer a Kafka o a Walter Benjamin para darnos cuenta cómo los espacios muchas veces se dotan de historia. Cuando uno va a la casa de los abuelos o les van a buscar los antiguos juguetes y empieza a recordar. Se puede pensar en un modelo que arranca de las letras para encontrarse con la visualidad poética del arte, en obras que expresan sensibilidad y por momentos sensualidad, transformándose en objetos, intervenciones o invenciones o manifestaciones de performance que ponen de modo elocuente su relación con los procesos contemporáneos. Quizás un ejemplo en Kafka, y para eso es necesario leerlo en original, se transgrede la dimensión espacio-temporal en varias partes. La parábola que algunos conocen, el hombre ante la ley, es un ejemplo, ya que for dem Gesetz, o sea, ante, for, esa preposición significa ante, pero también antes. Y eso, el hombre del campo, de eso se trata la parábola, espera espacialmente ante la ley y temporalmente antes de la ley, o sea, todavía no llega a su estado de madurez. Y todo eso es for. Esta y otras ambigüedades del lenguaje permiten inventar encrucijadas literarias. No solo La casa tomada de Julio Cortázar, digo yo, se apropian las palabras, ahí se apropian las palabras de su espacio. El lenguaje y el ojo describen el proceso de aprender a leer. La primera palabra del silabario mate del año 1902, con la cual nosotros aprendimos a leer y escribir en Chile, esa primera palabra es ojo, ojo, y ojo, los niños todos repiten y se mueren de la risa. Antes del silabario hispanoamericano leíamos todos con el ojo, silabario el ojo, y con él el genuino impulso a la poesía visual. El ojo tiene su noción de palíndromo, ¿no? Ojo, palabra visual de un O separada de sí misma por una J, de un espejo o de una navaja, como en aquella escena de la legendaria obra fílmica del perro andaluz, Luis Buñuel, que secciona el ojo del mundo exterior hacia una mirada interna. Y en Feliberto Hernández creo que ustedes también comparten que se establece la pregunta: ¿cómo ve una persona? ¿Qué pasa cuando uno ve algo? ¿Qué quiere decir ver?
Por otro lado, no podemos ver si no sabemos lo que vemos en realidad. O sea, tenemos que saber qué quiere decir si una escalera, nosotros miramos una escalera, miramos líneas verticales y líneas horizontales. Si no sabemos para qué lo usamos, no entendemos qué es lo que vemos. Y en ese sentido yo creo que no solamente aquí hay una puesta en escena del volver a ver, que es un acto filosófico en los cuentos de Feliberto Hernández, o sea, son ejercicios filosóficos, sino que también en la animación de los objetos nos hace comprender que muchas veces en la intención nosotros logramos casi relacionarnos de una manera animista también con los objetos, ¿no? Quizás sería interesante analizarlo dentro de un contexto filosófico materialista. Si yo pienso, por ejemplo, que simplemente una reflexión, escribir, ¿qué quiere decir escribir? Algunos dicen llenar páginas, ¿no? Llenar páginas con tinta, ¿no? Pero también uno podría pensar que escribir es una recta. ¿Qué le pasa al lápiz cuando uno escribe? Recuerdo, y esto no es un invento, un amigo, hijo de un muy amigo mío, que el viernes pasado dimos una conferencia sobre Nicanor Parra en Santiago, en Valparaíso, perdón, que él volvió de su viaje de la China en barco y al llegar se dio un baño y después, muy orgulloso, me mostró un lápiz Bic en Virome. Y yo miré el lápiz Bic y dije, bueno, no entendí nada. Y después me dice, mira, está vacío. Todas esas cartas se las escribí a Claudia, a mi amada. Y yo miré y tomé el lápiz así como una reliquia y le dije, pero esto hay que buscar una forma para regalárselo. Y se me vació. Y él contento, y no tenía más lápiz. O sea, le escribió hasta el último beso y pum, se acabó el lápiz porque venía en el barco, ¿no? Y pienso que estos relatos nos permiten, o sea, Feliberto Hernández nos permiten volver a mirar la realidad de una manera muy, muy diferente, no solamente así rutinaria. En Chile hay una vasta tradición, igual en América Latina también, una vasta tradición estética desde Augusto Dalmar, Pedro Prado, Nicanor Parra, Luis Oyarzún, José Donoso, Enrique Lin, Federico Schoff, Juan Martínez, Gonzalo Millán, Cecilia Vicuña y muchos otros escritores que en sus obras vinculan el arte con la literatura. Feliberto Hernández evidencia un modelo de esta mediación artístico-literaria. Él escribe desde la coloratura musical, se ha dicho aquí también muy claramente, en un cromatismo pictórico a través de la influencia de la época. A esa se añade la cercanía de su segunda mujer, la artista Amalia Nieto, en cuyo espíritu se cruza la estética de Joaquín Torres García. ¿Sí? Voy a después mostrarles una digresión posible para hablar de América Inversa. La lectura de Feliberto Hernández es una revelación porque él describe la vida y los hechos como un genuino espectador, de una mirada prístina, cuyo carácter fenoménico trasciende la experiencia de cada lector. Este se encuentra con su propio relato vital y desde su profundidad puede gestar a su vez una nueva obra o una nueva mirada. Así este se relaciona con la lectura desde su mirada y manualidad, en el caso que sea un artista. Quiero saltarme un poco los trabajos que hicieron los chicos cuando vinieron. Se puede dejar para un momento posterior, que son los trabajos que hicieron. Voy a nombrar a los artistas, que yo creo que es muy importante eso. Cada uno de ellos se llamaba Felisberto, Poéticas de Feliberto Hernández. Cada uno de los artistas toma un conjunto de rasgos específicos de los elementos de la obra y los pone en una nueva relación poética de su creación artístico-literaria. Y bueno, quizás lo leo, es relativamente corto. Felipe García Huidobro, que vive en Estados Unidos en este momento, se sumerge en la travesía de Uruguay a Chile por la cordillera que realiza Feliberto a temprana edad, narrada en tierras de la memoria, con el material de afiches callejeros. Él trabaja con afiches callejeros,
compone una cadena montañosa que connota la estratificación del tiempo mediante capas sucesivas encoladas que despega de los muros urbanos. En relación con su abuelo materno, que también trabajó en cine mudo como pianista, la artista Andrea Goich establece en La máquina de Feliberto, así se llamaba, precisamente le puso así, con la obra Moto Perpetuo, un vínculo histórico subliminal entre Luis Buñuel y Feliberto Hernández, a partir de los instantes del silencio de la obra del cineasta español, permitiendo reconstruir la labor del uruguayo como mediador de la imagen del cine mudo y el espectador mediante su ejecución en el piano del proscenio. En el video, en analogía a la notación musical, ella desliza su escritura sobre el piano. En alusión al balcón, Carolina Ruff tensa 8 monocordios en la sala, aludiendo al silencio en pasajes de la obra del autor uruguayo. Ella crea un lenguaje arquitectónico que al pulsar las cuerdas producen sombras sonoras en el espacio, sonidos que nombran y hablan del lugar. Pedro Tyler, es el chileno uruguayo, somete su obra de video a la lectura de La envenenada, relacionando el plano horizontal del fin de la vida de un individuo y su simbólico ascenso en un plano vertical de la imagen celeste. Rodrigo Zamora, al final, parte de una lectura de Moore. Aquí, la escala del paisaje y la proyección analizada por separado de su fenómeno establece la analogía con la traducción de una frase realizada palabra por palabra. El paisaje es discontinuo e imaginaria son las sombras de sus proyecciones. Él relaciona el proceso de traducción de la imagen al sonido, cuya labor conocemos muy bien de Feliberto Hernández. Tiene que ver eso mucho cuando hay personas que han traducido textos con el diccionario, entonces traducen palabra por palabra y finalmente es una obra de arte que no se entiende nada. Como digresión al pasado remoto en el medioevo, se pensaba que esta región de América estaba poseída por la locura. Simple y llanamente se hacía esa lectura a partir de una perspectiva septentrional de una supuesta posesión invertida de sus habitantes. Una posición invertida de sus habitantes en este hemisferio, Esto se refleja en la deducción de que esta región estaba supeditada a la cultura del carnaval, pero no por excepción, sino por regla. Que la dirección de la caída a la tierra haya tenido siempre un dudoso significado en la historia de la humanidad proviene de la imagen legendaria creacionista que se proyecta de la serpiente que desciende enroscada del árbol del manzano en la tentativa de persuadir por su ingestión a sus primeros habitantes. Esta imagen se sostuvo en la antigüedad como elemento iconográfico del pecado original. Por tanto, la inversión de dicha sierpe mediante el báculo de Esculapio, que le permite ascender para beber de una fuente curativa, se convirtió en símbolo de la medicina a partir de una transformación alquímica, como se puede ver en algunos letreros de la farmacia. América, como el segundo paraíso, codiciado y siguiendo el concepto medieval antepuesto, como continente invertido, al parecer tuvo que representar geográficamente el pecado original. Pues el sur es, según ensayos norteamericanos de los años 50 y 60, aquella región down there, allá abajo, referente a la crítica de la ineficiencia sociopolítica económica de nuestros estados. Dentro de su pensamiento metafísico del universalismo constructivo, el artista uruguayo Joaquín Torres García invierte el mapa del continente sudamericano en un esbozo en 1943, poniendo de relieve que nuestro norte es el sur. Vale decir, siguiendo a Roberto Mata, nuestra realidad sería surrealista. Simbólicamente, Torres García redime esta posición desventajada en un acto que prefigura la sanación del cono sur. El hombre sería, según Torres García, el cosmos universus, es decir, un todo indivisible. Y en este sentido él entiende el arte como un puente entre el hombre y la naturaleza. Para la comprensión de este fenómeno es importante entender el significado de la curación como inversión. Si perdemos de vista que esta significa siempre acercamiento a la salud, cifrada en la unidad, buscaremos el objetivo de la curación dentro de la polarización social y el fracaso es seguro. Pues lo estamos viviendo. Por otro lado, el antiguo símbolo del caduceo de Hermes expresa la misma ley. Aquí las dos serpientes representan las fuerzas polares que deben unirse en esa bala. Deslindes del lenguaje.
objetos se disipa a lo largo del crecimiento del individuo y se desarrolla en una rigurosa, pero por momentos absurda frontera de una polaridad a la que se atiene el sujeto cartesiano pensante. En la narrativa de Feliberto Hernández se advierte una mirada que recorre el espacio relacionándose con los objetos intencionales. Así se le llama en la fenomenología cuando nosotros vemos porque sabemos lo que vemos. Cuando él arrostra las situaciones con inusitada atención, nos incita por extensión de su experiencia hacia la lógica de su derivado, a reconocernos en ella. Esta genuina mirada nos pone al frente de los fenómenos que parecieran que los percibiéramos de su escritura como por primera vez. Su imaginación no proviene de la ficción, no, más bien él formula en una lógica consecuente aquellas posibilidades que se despliegan en nuestra experiencia de la realidad cotidiana, cuya formación racional obtenida nos impide vivirla con aquel desparpajo. No se trata de la sustitución de nuestra realidad por otra de una ficción. En su obra se nos devela un universo paralelo autónomo, cuyo pulso coexiste si nos percatamos en los seres y las cosas que nos rodean y todo aquello que mora al interior de nosotros. Irrealismo jamás. Es la realidad pura sin mediación. La forma en que él asiste a la realidad es a partir de una interminable vivisección, desmembramiento y aislación de las partes que él dota de autonomía en un ejercicio de antropomorfismo. Estas son aquellas que se incorporan a todo proceso conocido, como por ejemplo la ejecución de un piano y la personificación de cada dedo dirigida por la mente de la mano del pianista. Parece mentira que si Feliberto Hernández viviera y hubiese leído uno de los últimos estudios que se hicieron en Estados Unidos, que me llegó a mis manos, donde se habla que se descubre que hay un cerebro en la zona del estómago y que en realidad ese cerebro está coordinado, está siempre coordinado con el cerebro que tenemos sobre los hombros y que ahora se están haciendo más investigaciones sobre él. Bueno, esto tiene consecuencias profundas para este proyecto de crear obras a partir de lecturas de sus cuentos, como lo habíamos propuesto en la obra de la exposición de hace un año atrás, en una conciencia más allá de la medición objetiva del tiempo, que este se despliegue en una propia durabilidad de la contemplación subjetiva. Cuando Feliberto escribe que no cree que solamente deba escribir lo que sabe, sino que también lo otro, así una cita en los tiempos de Clemente Collin, da cuenta del carácter mítico e íntimo del lenguaje. En ello se refleja la condición del lenguaje que durante el sueño rearticula un tipo de comunicación simbólica. Importancia es que en los sueños se pueden hacer preguntas a sujetos adyacentes, partiendo, eso sí, de ejercicios que permiten que el soñante indague en un estado de conciencia metasimbólica, aquellos que lo rodean en el sueño. Al volver a la vigilia es necesario pasar en limpio ese sistema de signos que obedece un código unívoco y personal. Cuando se buscan sinónimos al narrar el sueño, especialmente en el lenguaje onírico, se producen rupturas de la univocidad de palabras con su referente y se abren nuevos horizontes de interpretación. Esto nos hace pensar en la escritura taquigráfica que Feliberto Hernández define como una taquimanía, que practica y anota en algunos libros que lee. Últimamente me enteré que eran novelas de cowboys que le hacían anotaciones a los bordes. Bueno, aquí ustedes pueden ver en las vitrinas, hay algo donde practica su propia pasigrafía, otro sistema de signos. Por otro lado, nos encontramos con el lenguaje que él, como Proust, explora en escenas de la memoria. Ahí se produce un fenómeno en que muchas veces interpela figuras de su memoria para explorar con más acucia alguna vestimenta a través de comensales que estaban presentes en la escena. La obra de Feliberto Hernández tiene un carácter reminiscente e introspectivo. En un parentesco con Proust, el material narrativo se obtiene de la memoria.
La narración en primera persona no es una relación evidente con la vida del autor, así como una memoria o un autorretrato o un diario. La autobiografía se yuxtapone a la ficción en una interacción simbiótico-genérica sin ser opuestos. El recuerdo narra su pérdida y las cosas no son nunca como fueron, sino como las recordamos. En esa lógica poética o poetología se extiende la memoria. Quizás suene revolucionario, pero para poder recordar uno tiene que inventar. Y por eso yo diría que a veces es importante, si se habla del olvido de un gran autor como Feliberto Hernández, un gran pensador, muchas veces tendríamos que inventarlo para poder tenerlo presente. Y vendrían otros y lo corregirían, pero estaría presente. Augusto Dalmar siempre contaba historias y cuando le decían, ¿pero eso era cierto? No, pero ¿qué importa? ¿No le gustó acaso? Un hombre en la cárcel decía, alrededor mío veloces envejecen los obstáculos. Para hacer memoria se necesita la facultad del presente, para poder recordar. Se le resta tiempo al presente y se utiliza todo momento de percepción para llevarlo al pasado. Pero el presente que uno requiere para ello será pasado y anhelable en el futuro. No hay capacidad de agotar el presente en el presente, aunque se sabe que éste alguna vez se decantará en pasado y se anhelará de un futuro presente que valide el presente en su pasado. Validarlo y con ello la noción de tiempo que tiene el ser humano es solo posible en el pasado, por medio de un nuevo presente. Ahí engendra el sentido histórico de la realidad. Sin esa experiencia señalada no hay una noción de historia del presente. Al experimentar este ejercicio, al ejercitar la memoria, nos percatamos que el presente tendrá en la posteridad un significado digno de aquilatar, pues la fotografía se instala ahí donde estaría el recuerdo. En Feliberto Hernández, el acto de recordar el tiempo o recuperar el tiempo perdido no va a ser tan solo el seleccionar recuerdos del pasado, sino añadirle conscientemente en un acto poético de amnesia, significa patología que consiste en transportarse de modo imaginario a un periodo anterior de vida. Eso es muy interesante. En un acto de poético de amnesia, añadirle elementos del presente al pasado, montar en la corriente del tiempo, salvar la melancolía de cierta manera, no sentirla, sino devenir en ella. No es como nos enseñan en la escuela, no, que el individuo se socializa recién cuando tiene una idea y aprende a expresarla bien pronunciada y a escribirla en buena ortografía en el lenguaje. Por decir, utilizando esa herramienta llamada lenguaje, esa herramienta sociocultural llamada lenguaje. No es así, pues el lenguaje no se entiende tan solo como un instrumento. El lenguaje no es tan solo discursivo, sino que es representativo. El lenguaje me piensa a mí al pensar, me piensa a mí pensando o mientras pienso, cuando todavía ni siquiera sé lo que voy a decir. Por tanto, soy un canal expresivo que proviene de un lugar y tiempo remoto, o si se quiere, de una dimensión espacio-temporal indefinida. En ese sentido, la escritura deviene en una notable fuente de conocimiento. Ahí el lector no sospecha cómo seguirá el relato. Este lee en estado de alerta. No es cierto. Él no lee, él vive lo que lee. Se entiende que Feliberto Hernández piensa para aprender a escribir y escribe para aprender a pensar. La materia prima de sus relatos proviene de su experiencia vital, pero mayor parte de su energía es desentrañar lo otro, eso, lo que sabe que no sabe. Eso recuerda la pintura de Francis Bacon, el británico Francis Bacon, que intentaba plasmar lo que no provenía de su intención. Una vez, cuando el historiador David Sylvester lo interpeló, porque en el taller veía como destruía innumerables telas en vez de enmendarlas, Bacon le respondió que aquellas se habían logrado, pero a él no le interesaba eso. Un ejemplo que él mencionó en aquella ocasión ahí era de un visitante que durante una exposición se había quedado rezagado en un rincón contemplando su obra que notoriamente le producía arcadas. Él decía Bacon, comprende mi obra porque le afecta su sistema nervioso.
Este quehacer asistemático en la escritura lo revela en un artículo en frases concisas Juan Carlos Onetti en el año 1975, con toda su ironía, como ustedes recuerdan Onetti. Felisberto Hernández, dice ahí, escribía para sí y no parecía ser acuciado por ningún demonio. Lo sentí tan descentrado, tan inseguro de los pequeños libros que había publicado. Me dijo que le faltaban temas, que no podía inventarlos o perseguirlos. Le dije que los temas literarios caen del cielo cuando a este se le antoja y que era inútil reclamarlos. Agregué que sus giras pianísticas por lugares inconcebibles podrían tal vez proporcionarle material para su literatura. Me contestó que tenía en su recuerdo muchas anécdotas, pero que él andaba buscando otra cosa. Por amistad con algunos de sus parientes pude leer uno de sus primeros libros, dice Onetti, La envenenada. El papel era el que se usa para la venta de fideos. La impresión tipográfica estaba lista para ganar cualquier concurso de fe de ratas. El cosido había sido hecho con recortes de alambrado, pero el libro, apenas un cuento, me deslumbró, porque el autor no se parecía a nadie que yo conociera, porque me contaba su reacción, sus sensaciones ante la muerte, y era difícil e inútil encontrar allí lo que llamamos literatura, estilo o técnica, como se dice en la academia. Para resumir, era necesario desgastar otra vez la maltrecha frase: estaba ante un alma desnuda. Felisberto, sabiéndolo o no, no perseguía el malentendido llamado fama, dice Onetti. Los elogios sobre lo ya hecho lo dejaban al parecer totalmente indiferente. Un lenguaje que proviene de la experiencia es un sistema de signos que se basa en un código definido por la tradición de una sociedad, pero su puesta en escena o puesta en escritura, la combinatoria y la vivisección, como decíamos, del fenómeno, como se aprecia en los cuentos de Felisberto Hernández, se remiten a la conciencia como instancia subjetiva. Esto hace del escritor un sujeto raro, disímil, poco común, insigne, sobresaliente, extravagante, de genio comportamiento propenso a singularizarse. Todas estas son acepciones de lo raro. Al fin, leo la dedicatoria que Felisberto le hizo a su hija Mabel, madre de Walter, en la portadilla del libro El caballo perdido, que ustedes pueden leer acá, apreciar acá. Este caballo perdido fue encontrado por Mabel cuando él galopaba en el gran espacio de la frente de ella. Este caballo la adora y la saluda en su día. Felisberto, 28 de junio de 1945.